brindarnos la oportunidad de aprender cosas nuevas, de conocernos de otra forma. Les damos la bienvenida, miren, bienvenida. Y empezamos a ver y a sonreír esta mañana. Hoy tenemos una invitada muy especial, ustedes ya la están viendo. Ella es Isabel Villaseñor. ¿Cómo estás, Isa? Súper bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. No, pues al contrario, nosotros súper contentos de que nos den la oportunidad de escucharte. Isabel es una mujer muy preparada, ella es psicoterapeuta mexicana, transmite ahorita desde nuestro bello estado de Michoacán, pero además es una mujer muy comprometida con lo que hace. Y yo sé que tú estás muy preparada en tu área, pero también me encanta que podamos conocer a esta mujer que se entrega todos los días a hacer lo que hace, que lo disfruta mucho, que tiene un gran corazón para compartir, que le preocupa el bienestar de los demás y sobre todo que este compromiso que tiene siempre por estar cultivando todas las cosas, los valores y bueno, las herramientas que tenemos para salir adelante. Y yo te doy muchas gracias por acompañarnos esta mañana con un tema interesantísimo que es cómo empezar a darnos cuenta si estamos viviendo o no alrededor de unas pues, personas violentas. Otro, cuáles son estas maneras que tenemos de comunicarnos que a veces nosotros permitimos y nos lastima, pero que también nosotros muchas veces ejercemos esa forma de ser y lastimamos a otros. Por eso hoy vamos a hablar sobre las claves para la comunicación no violenta. Sí, Mara, muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que la comunicación es el vehículo, ¿no? La comunicación es el vehículo que nos permite conectar con otras personas y desde luego identificar la propia forma de ejercer violencia, muchas veces no por una mala intención, ¿no? No con una intención previa, sino, es decir, de repente se nos sale la torpeza, ¿no? O la amígdala hace de las suyas ahí con relación a estas expresiones desorganizadas, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que atender la comunicación tiene mucho que ver, porque de repente vemos expresiones sociales de lo que tiene que ver la violencia y es ahí cuando nos escandaliza, ¿no? O entendemos por violencia cosas que sean más declaradas o inclusive cosas que tengan un peso en el Código Penal. Sin embargo, desde luego que esa violencia se gestó en algún lugar, de alguna forma, y ordinariamente pues es en el nicho familiar, ¿no? En nuestras conexiones, en nuestras relaciones. Entonces, desde ahí es de donde podemos hacer algo, ¿no? Vamos, podemos incidir en muchas esferas, pero creo que la esfera más íntima y la que nos toca atender es precisamente la que tiene que ver con nuestras interacciones. Isa, efectivamente. Muchas gracias por lo que dices. Empezaste diciendo algo muy interesante, que la amígdala a veces nos traiciona. Para la gente que no nos conoce, nada más no vamos a entrar, porque tampoco somos neurólogas, pero no vamos a entrar en ese tema, solo como hacer una pequeña referencia a que la amígdala es como un botón de emergencia que tenemos en el cerebro, que es lo que regula la forma en la que enfrentamos las circunstancias que vivimos. Por ejemplo, el miedo, entonces cuando se activa la amígdala, es como como una válvula así tal cual un botón de emergencia que nos está indicando, estamos frente a una situación y cómo tenemos que actuar. Y es la manera en la que respondemos. Nomás así como... Sí, Así. y a mí también me gustaría ampliar un poquito en ese sentido, porque efectivamente la amígdala, ¿no? Forma parte de una estructura que se le llama cerebro reptiliano, ¿no? Imaginemos esto, imaginemos que incluso compartimos ciertas estructuras cerebrales no solo con otros mamíferos, sino incluso con reptiles, es decir, todo lo que tiene que ver con los instintos y con la cuestión de la supervivencia está anidado en estas estructuras que son muy básicas, ¿no? Entonces, creo que si reconocemos que la agresión o que la tendencia a ejercer violencia es parte de lo que nos constituye no solo seres humanos, sino parte también del reino animal, ¿no? Podemos entender desde dónde podemos tener esta facilidad, ¿no? Para poder ejercerla. Y bueno, a mí me gustaría entrar en materia, ¿no? Con relación a lo que significa este modelo de comunicación no violenta, que es desarrollado por el doctor Marshall Rosenberg. Y básicamente lo que indica es que todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, lo que ejercemos, lo que buscan es satisfacer
necesidades que son genuinas, necesidades que son legítimas, pero la intención de este modelo es que al resolver y al atender esas necesidades no vayan en decremento, perdón, de las necesidades de otras personas, ¿no? Y bueno, también con relación a qué es violencia, porque entendamos que muchas veces lo violento lo relacionamos con respecto a acciones que sean más concretas. Sin embargo, también tiene que ver con omisiones, ¿no? Entonces, la violencia básicamente es todo aquello que hacemos o que no hacemos, que decimos o que no decimos, que genera daño para otra persona, ¿no? Ya sea daño, mucho daño o poco daño, ¿no? Y que lleva a esa persona a sentirse herida, que se ponga a la defensiva y se aleje o se cierre emocionalmente de nosotros, ¿no? Entonces, me parece una definición muy interesante porque no pone el foco solamente en que yo no tuve la intención de hacerlo, ¿me explico? Sino en cómo es atendido y recibido por la otra persona, porque ordinariamente creemos que si nosotros no reconocemos una intención desagradable, no va a ser transmitida y el otro no la va a recibir de esa forma, ¿no? Sin embargo, esta definición pone el centro en la interacción, lo cual me parece atinado. Oye, Isa, ahorita que tú hablabas de identificar, bueno, de las acciones genuinas que son legítimas, ¿cómo podemos identificar esas acciones? ¿Cómo puedo yo decir, es que esta acción es genuina? Para mí puede ser genuina o para el otro no. ¿Cuál es, como, en qué forma lo puedo identificar o cómo puedo diferenciar cuál es una genuina de una no genuina? Bueno, lo que pasa es de que aquí, por ejemplo, el doctor Marshall Rosenberg indica que todas las necesidades lo son, o sea, todas las necesidades son legítimas. Ajá, todas las acciones tienen como interés principal el atender algo que nosotros deseamos. Ajá, es decir, de tal forma que todos los fenómenos de lo que podamos observar Ujú. tienen como raíz o como fondo el hecho de que las personas están defendiendo algo que necesitan hacer y lo hacen de la mejor forma que saben, muchas veces de manera muy torpe, ¿no? Muchas veces de manera injusta, inclusive para otros. Entonces, no legitima unas cosas sobre de otras, ¿no? No dice esta necesidad no debió de haber sido atendida de esta manera, sino que pone el énfasis en eso, ¿no? En el hecho de que estamos buscando defender una necesidad, pero muchas veces el resultado puede llegar a ser injusto para la otra persona, ¿no? Ok, Entonces, eso es también parte de lo que me resulta atractivo, ¿no? De esta teoría. gracias. No, a ti. Indica esto, ¿no? Dice, las palabras, cómo nos expresamos y la energía que ponemos en esa expresión puede alimentar el desencuentro o hacernos vivir proximidad o cercanía, ¿no? Y me parece súper útil esto, es decir, por ejemplo, muchas veces cuando celebramos a alguien, cuando felicitamos a alguien, puede ser que no seamos tan enfáticos o que no seamos tan amplios o tan generosos en decirlo, pero sí somos muy enfáticos cuando hay algo negativo, ¿no? Ajá. Si somos ponemos mucha energía en esas palabras y en esas expresiones, la cargamos de información. Ajá. Y bueno, esto desde luego va alimentando este desencuentro, ¿no? Indiscutiblemente. Y sobre todo me haces recordar esta frase que muchos hemos escuchado, que las palabras tienen mucho poder. Entonces, lo que yo diga puedo construir a una persona o depende también del estado de ánimo de la otra persona, su forma de ser, en fin, tantas cosas, pero puedo también influir para que esa persona, para lastimar a esa persona o para que su bienestar se vea pues afectado, ¿no? Porque así como puedo Ujú. construir con mis palabras a alguien, puedo destruir con mis palabras a alguien. Y me gusta mucho cómo lo expresa esta parte en la que alimentar el desencuentro o hacernos vivir esa proximidad o esa cercanía, o también en este caso, desde lo que yo acabo de mencionar, pues una lejanía, ¿no? Ante lo que me lastima. Empezamos. Exacto. Y puedes decir, no, es que sí felicito, pero a lo mejor no felicitamos lo suficiente o no somos tan enfáticos o lo decimos muy por encimita, ¿no? Es Exacto. decir, ¿cuántas veces en terapia no nos encontramos con esto, con el hecho de que las felicitaciones
parecieran muy poco enfáticas o muy poco expresivas o poco cargadas de calidez, ¿no? Sin embargo, lo que tiene que ver con las cosas que el niño o el adolescente no hizo bien, los papás ponen mucho énfasis, ¿no? Y te lo dicen con una velocidad que es fácil darse cuenta cuando hablan de los errores, que están mucho más atentos, que lo tienen mucho más presentes, ¿no? Y cuando les preguntas sus cualidades, no son tan enfáticos o no las dicen tan rápido o no las dicen con tanto énfasis, ¿no? Entonces ahí, simplemente en este análisis, ni siquiera de lo puntual de la comunicación, sino en los énfasis, nos podemos dar cuenta de dónde está realmente la atención, ¿no? Claro. Bueno, y hay algunas expresiones, ¿no? Que pueden indicarnos cercanía. Por ejemplo, noto que algo te está molestando, quieres contarme, me importa lo que te está pasando, me gustaría saber cómo ayudarte. Si gustas, podemos detenernos a hablar. Es decir, no sé tú cómo lo concluyas, Mara, pero en muchas ocasiones preferimos como dejar pasar las cosas, ¿no? Y es como una tradición familiar, como el hecho de no hablarlo, de no expresarlo, de no decirlo, porque creemos que rompemos más cosas de las que tenemos capacidad de construir, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar que se le pase, y omitimos la atención, ¿no? Me preguntas si yo la verdad lo resumo en, creo que es el inicio para empezar a mostrar empatía. Y me gusta mucho cómo lo mencionas tú ahorita, porque esta parte de las comunicaciones, sobre todo en la familia, son tan usuales, o sea, que pasan desapercibidas ante nosotros. Pero esa manera que tenemos de comunicarnos, a veces pues tan pobre, así lo digo, tan pobre, en la que no estamos expresando realmente lo que estamos sintiendo, esa constante vivir como si no pasara nada, lo único que hace es nulificarnos y también destruye o rompe o quizá hace más débiles los vínculos en la comunicación y por lo tanto en la relación familiar, con mi pareja, con mis hijos, inclusive con ya extendiéndonos pues a la familia extendida, a las relaciones de trabajo. Por eso es tan importante empezar a detectar de qué forma puedo comunicarme para indicar, aquí estoy presente, me interesa lo que está sucediendo ahorita, me molesta o tengo algo que decir, o sea, empezar a hacer ese reconocimiento que normalmente evadimos. A lo mejor para no, y muchas veces con la idea de, es que para qué toco el punto si vamos a explotar. Entonces ese lugar no nos lleva a Sí. ningún lado. Es toco el punto y de verdad desde ahí empezarnos a poner, a lo mejor este chaleco, imaginarnos que nos estamos poniendo un chaleco de voy a hablar y me tengo que callar para escuchar, pero sobre todo tengo que prepararme a que probablemente lo que escuche no me va a gustar, pero no se está convirtiendo en un motivo de pleito, sino en una oportunidad para conversar y abrir diálogos. Entonces, el escuchar al otro no significa estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero sí significa estoy dispuesto a oírlo y quizá no me guste, pero tengo la oportunidad de aprender a hacer algo nuevo, ¿no? O diferente con esta forma en la que nos estamos comunicando tú y yo. Sí, por ahí Brené Brown, ¿no? Da unas aportaciones bien interesantes con respecto a la vulnerabilidad, ¿no? Y decía que las personas que se comparten de corazón abierto eran las que conectaban, Ujú. incluso con el público, tú lo sabes, ¿no? Cuando se habla de las experiencias personales, de las experiencias sentidas y se comparte con valor, con coraje, dice ella, y hace un desglose de la palabra, ¿no? Coraje tiene la raíz latina de cor, ¿no? Y cor significa corazón. Entonces, Ujú. coraje no es enojo, coraje es corazón, ¿no? Es abrirte a la vulnerabilidad, abrirte a compartir y a aceptar incluso que eso que hiciste me ofendió, me lastimó, no lo entiendo, ¿no? O para mí significó tal cosa. Y ahí es la oportunidad del diálogo. Ujú. Me encantó, muchas gracias. No, a ti. Bueno, dice ampliar el contexto, ¿no? Una de las formas
que se solicitan o que se sugieren con respecto a la comunicación no violenta tiene que ver con ampliar el contexto. En este entendido, ¿no? Esto que hablaba Bateson, que hablaba Watzlawick, que cualquier fenómeno puede ser entendido si ampliamos el contexto en el cual se ha presentado tal situación, ¿no? O tal conducta. Entonces, hay una parte ahí que indica evitar autocentrar la visión del comportamiento, es decir, no necesariamente lo que hizo la persona tiene que ver de forma directa contigo, ajá, pero es el desear entenderlo lo que nos puede llegar a conectar con otra persona, ¿no? Sobre este mismo principio, ¿no? Que todos satisfacemos necesidades de la mejor forma que sabemos hacerlo y a veces de manera muy torpe, ¿no? Y también esta cuestión de que todas las personas en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier edad, ya sea en nuestro mejor o nuestro peor momento, lo que queremos es que la persona que está a nuestro lado nos mire y nos acompañe con calidez, ¿no? Claro, qué Ujú. bonito lo expresa. Sí. Y bueno, para poder conseguirlo también creo que es necesario identificar, ¿no? Cuáles son esos obstáculos a la comunicación. Una persona a la que recibe enseñanza mencionaba esto, ¿no? Decía, eh, para que tú le ponía los ejemplos como en una parcela, ¿no? Decía, si tú quieres ver en tu pedacito de tierra árboles frutales, flores, etcétera, no solamente tienes que poner árboles frutales y flores, ¿no? Sembrarlos, sino que lo primero que tienes que hacer es quitar lo que está ahí que no quieres que exista, ¿me explico? Quitar la maleza, quitar como todo aquello que puede obstaculizar y evitar que crezca, ¿no? O sea, estos dos primeros pasos son previos al asunto de sembrar lo que sí quieres que nazca en ese lugar. Y por eso es de que considero necesario identificar justamente cuáles son los obstáculos a la comunicación. Es esa aportación de Thomas Gordon, ¿no? El primero de ellos es juzgar. Juzgar tiene que ver con atribuir una intención que no está seguro de que exista, ¿no? Uh-huh. Sermonear. Y bueno, como padres, tenemos como esta tradición de hacerlo, ¿no? Porque también fuimos hijos y seguramente fuimos hijos muy sermoneados también, ¿no? Entonces indica que este tipo de actitudes fracasan porque la mayoría de las ocasiones la persona a la que sermoneamos no nos ha pedido nuestra opinión, ¿no? Y muy comúnmente no es lo que necesitan de nosotros. Ajá. De hecho, tú sabes, y lo sabes no solamente como mamá, sino como hija también, o como alumna regañada, o como, sabes, estos papeles que todos hemos tenido, que en muchas ocasiones ya no sabemos, ¿no? El discurso político de quien intenta imponer algo sobre nosotros que rechazamos completamente, ¿no? Y ponemos, o sea, por dentro estamos escuchando, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? Ante estos sermones, porque además sermoneamos en el mismo tono, ¿no? Entonces, son de las cuestiones muy inefectivas. Oye, y dices algo interesantísimo, porque la verdad es que no nos han pedido nuestra opinión. Y esta tendencia que tenemos de, o sea, así como me ven. Exacto. Entonces, es una cosa que, a ver, que yo lo aprendí en el camino, porque gracias a la enseñanza de un mentor que para mí ha sido muy valioso trabajar con él, se llama Fernando, y de verdad que un día me dijo, es que con los hijos ha pedido, me lo decía todo el tiempo, ¿no? Y yo lo aprendí de ahí, entonces yo decía, pues, ¿cómo ha pedido si estoy viendo que necesitan tal cosa? Y realmente es a pedido. Tu hijo puede necesitar muchas cosas, pero no te está pidiendo ayuda, tiene que vivirlo, o tu pareja tiene que pasar por eso y aprenderá o no aprenderá, normalmente siempre aprendemos todos, pero esa es la cuestión. En esta parte del sermón somos tan dados el dedo sermonero. Es que te dije, lo deberías de haber hecho así, ya hablaste, ya lo hiciste. Entonces, pues no, tenemos que soltar y dejar. Eso es una parte increíble en la comunicación, en la que cuando yo suelto, si no me estás pidiendo mi ayuda, pues entonces no te, o sea, o mi consejo, entonces no te lo voy a dar porque no me lo estás pidiendo.
esta necesidad de estar sermoneando a la gente y decirle cuál es lo mejor para ti, según tu experiencia. Se me hace súper valioso. Muchas gracias por compartirlo así. Sí, yo creo que hay que darnos cuenta de la inefectividad, ¿no? Y muchas veces funciona más como un desahogo para el papá, ¿no? O sea, que algo, que realmente atiende a lo importante, ¿no? Y más que nada cuando sermoneas, pues hay una distancia, ¿no? Hay una distancia emocional ahí entre el chico que aprende y entiende que no puede profundizar más allá, porque si eso que hizo, que tú te enteraste, ameritó un sermón de tantas horas, pues imagínate si te dice lo que realmente está, ¿no? O sea, te lo evitas por completo. Otro punto, otro obstáculo a la comunicación es querer tener la razón, ¿no? E intentar convencer por medio de la lógica cuando lo que está pasando es más a nivel emocional. Qué Ujú. interesante, sí. Y ordinariamente así vamos, ¿no? Casi cualquier situación queremos primero resolverlo. Fíjate que ahorita me acordé de algo que hacíamos, de un entrenamiento que tuvimos con respecto a los clientes, ¿no? Cómo tratar clientes enojados o molestos. Entonces, había una parte que era déjalo expresarse, porque muchas veces cuando ya te enfrentas ante un cliente así, lo que te urge es como ya, 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 ¿no? O sea, como deja de decirme, ahí está la solución, las soluciones. Pero eso también es no atender a la emoción, ¿no? La emoción es estoy irritado, estoy molesto y déjame expresarme, ¿no? Entonces, me parece que se enlaza en este sentido, ¿no? Atender la parte emocional porque desde ahí es donde suceden, pues, los conflictos, ¿no? La ironía también amenaza mucho, ¿no? Amenaza mucho y obstaculiza mucho la comunicación y la amenaza, ¿no? O el condicionamiento. Es decir, pues, puesto que hiciste esto, pues lo lamento, ¿no? Ahora lo que toca es tal cosa, ¿no? La consecuencia directa a esto que hiciste, pues es tal situación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es necesario poner un orden, es necesario una estructura, es necesario asumir las consecuencias de lo que hacemos, el hecho de que amenaces con que eso va a pasar es lo que obstaculiza la comunicación, ¿me explico? O sea, si ya la consecuencia les va a enseñar, entonces no amenaces, ¿no? Déjalo que viva su propia experiencia. ¿Cuál sería un ejemplo de ironía, Isa? Que se venga a tu mente ahorita. Wow. Por ejemplo, ¿no? Ante un reprobé, ¿no? Decir reprobaste otra vez, ¿no? O, Por ejemplo, o eso que irónicamente, perdón, o irónicamente, estas mamás que, pero estabas bien contento en la fiesta, ¿verdad? Estuvo todo padrísimo. O sea, claro. tomaste tu examen, pero padrísimo mientras estuviste en la fiesta, ¿verdad? O sea, esas cosas con esa ironía en realidad sí lastima mucho. Sí, porque parece que te da gusto tener la razón, ¿me explico? Ajá. O Pareciera, ajá, la que a veces, hablando desde las mamás que se enferma, pero te quitaste los zapatos, pero comiste lo que te dije que no comieras, pero qué rico te supo, ¿no? Estaba rico, o sea, eso, digo, de por sí el otro día se siente mal, ya no lo está pasando bien, y entonces, ¿qué hace el hijo o la persona? Como dices tú, se obstaculiza la comunicación, ahí se rompe ese vínculo, en el que ya mejor no te digo nada, y muchas veces, ¿qué hacen? Los hijos o las personas con las que tenemos esta conversación, hacen como si no pasara nada otra vez. Regresamos a ese círculo pues vicioso, en el que ya mejor yo lo resuelvo como yo pueda, y yo, ajá, es así como que, ay, pues ya ni pasa nada, pero me quedo con la molestia y se abre esa pequeña ruptura que va creciendo. sí, claro, porque aparte correspondemos, ¿no? O sea, si hay ironía, dices, pues para la próxima que tú te enfrentes con una circunstancia que no te gusta, también lo voy a ironizar y voy a decir que es consecuencia de lo que tú hiciste, ¿no? Pero pareciera que es una competencia entonces de estos puntos, ¿no? Porque también, afortunadamente, ya no estamos en el tiempo en el que los jóvenes se callan, ¿no? También ellos tienen muchos argumentos valiosos con respecto a observar nuestros errores,
pero si ya se perpetuó la ironía en la comunicación, pues aguántate, porque, porque también ellos pueden llegar a hacerlo muy bien, ¿no? Y cuándo se acaba, ¿verdad? Muy bien, entonces, en esta parte, ¿no? Procesos de la comunicación no violenta y sus 4 pasos. Se indican hechos, sentimientos, necesidades y acciones, ¿no? Si me ayudas con la parte de los hechos, Mara, por favor. Y aquí me parecía importante, ubicar como un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es, hay un niño, niña, en este caso niña, que llega con 5 materias reprobadas, ¿no? Entonces podemos elegir el camino del desencuentro, que tiene que ver justo, ¿no? Con reprochar, con castigarlo directamente, con convencerlo a la importancia de aprobar, ¿no? En estos sermones eternos de por qué es importante la escuela y si no estudia, qué es lo que le va a pasar y este tipo de cosas, ¿no? Enjuiciarlo como irresponsable, enjuiciarlo como desatendido, o directamente la parte del silencio, ¿no? Que el silencio es súper amenazante porque el silencio es desconexión, ¿no? Incluso, por ejemplo, en estas cosas modernas, ¿no? De me dejó en visto, ¿no? Ay, Tiene sí. que ver con eso, o sea, hay silencio y no siento la conexión, ¿no? No siento que se haya terminado apropiadamente la conversación. Entonces, el silencio, desde luego que comunica cosas muy, muy poderosas, ¿no? Ay, qué Y puedes fuerte decir, eso. O sea, el silencio comunica y la gente no nos damos cuenta, pero te está diciendo algo. ¿Qué te está diciendo? claro, es que el asunto es ese, ¿no? Cuando hay silencio, eh, se da lugar a la subjetividad y como hay mala hondez, ¿no? Pues, ¿qué te dice tu subjetividad con respecto al silencio? Pues que hay algo que se rompió, ¿no? En efecto, y el silencio es sumamente agresivo. Estamos viendo que los procesos de comunicación no violenta son 4 pasos que ya mencionaste tú, que son los hechos, los sentimientos, las necesidades y la acción. Hablamos ahorita de habló Isabel de un ejemplo en los referente a los hechos. Ahora vamos a ver, a continuar con lo que tú nos estás diciendo. Estamos viendo Ujú, los hechos. ujú. Entonces, ante esa situación, ¿no? El tema, la niña reprueba, eh, pues la idea sería justamente esa, ¿no? Poder conversarlo, poder asegurarnos de qué pasó, de cómo se siente la persona, ¿no? Y también explicarle tú, que te sientes preocupada, confundida, que queremos entender dónde está el bloqueo, ¿no? La comunicación no violenta no es solamente vamos a hablar de lo que le pasa al otro, sino hablar sinceramente con respecto a lo que nos pasa también a nosotros cuando, cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Que esta persona entienda que esto que ocurrió pues también nos genera preocupación, que podemos necesitar tranquilidad y que tampoco podemos estar siempre al pendiente de si está estudiando o no, ¿verdad? Como en este acoso o en este control. Eh, y bien, este tema de acercarse y de asegurarse qué es lo que está pasando, pues puede involucrar varias cosas, ¿no? Es posible, a lo mejor el niño, pues, o la niña no encuentra sentido a lo que está estudiando, ¿no? O es posible que no tenga conocimientos de base y entonces lo que está perdido, ¿no? Se siente extraviado y no tiene como suficiente información. Ahorita estoy pensando en matemáticas, ¿no? Que a lo mejor estás viendo ecuaciones, ¿no? Sin embargo, no tienes bien las bases de álgebra, por ejemplo, o no tienes como esta lógica matemática bien establecida y por tanto ya las ecuaciones te están hablando en chino, ¿no? Es posible que ni siquiera sea como un asunto de desprecio o de desatención a la materia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando realmente que, que esto está sucediendo, ¿no? Atender a los hechos es profundizar en ellos, no teorizar de manera independiente de ellos, sino con la persona con la que está ocurriendo la situación.
Y también observar esta parte que es tan importante en la que traslaparlo o llevarlo también al ámbito de nosotros como adultos. También pasamos por eso. Entonces, a veces ni nosotros mismos nos entendemos, no sabemos ni cómo, qué está sucediendo, cómo explico esto que me está pasando con mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo, sobre todo en el trabajo, ¿no? O sea, hay momentos en los que nos encontramos así y esta situación que nos estás reflejando tú, que es de una forma muy cotidiana en las familias, pues también se da en los adultos, en los ambientes en los que nos desarrollamos nosotros como adultos. Y de repente estamos tan confundidos y tan perdidos que no encontramos el camino. Y muchas veces no hablan y me dicen, es que necesito un curso de comunicación, porque ya, o sea, no sé ni lo que estoy haciendo, auxilio. Sí, y ¿sabes qué, Mara? Me quedo con 2 cosas de este comentario. Por un lado, qué injusto que los niños o que los jóvenes sí tengan que estarnos dando constante retroalimentación, ¿no? De por qué le pasa lo que les pasa y nosotros no tenemos que hacerlo. Bien lo dices, si muchas veces ni como adultos, ni como psicólogos, ¿no? Ubicamos exactamente por qué o de dónde vienen como estas emociones o estas situaciones, pero ellos sí tienen que estarse explicando, ¿no? Constantemente. Y bueno, es difícil porque no nos han enseñado, ¿no? Es difícil porque hablar de emociones no es sencillo, ¿no? Porque no hay un reconocimiento siquiera muchas veces de qué es lo que nos está moviendo, ¿no? O lo que nos está generando. ¿Mm? Ahora sí vamos a las acciones. Sí, por ahí hizo falta como la parte de sentimientos, pero no sé exactamente, no sé si me ayudas a uno antes, porque quizá, ah, bueno, por ahí lo vamos a ubicar. A ver, Ah, ¿no? si quieres una antes. Bueno, ahorita lo vamos a ir, explicando. La parte de las acciones, ¿no? Sería, ¿qué voy a pedir para cuidar de manera eficaz estas necesidades? Por supuesto, ahí ya estamos hablando de que ubicamos en el diálogo, en la parte de los hechos, qué fue lo que ocurrió, ¿no? En la cuestión de los sentimientos es identificar cuál es aquella cosa base que está motivando esta situación. Entonces, la cuestión desde de las acciones ya sería identificar desde la raíz todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Es decir, la persona está triste, está confundida, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de que suspendió 5 materias. Ajá. Pues, ¿cómo se siente esa persona cuando suspendió todas esas materias? Pues, evidentemente, va a necesitar apoyo, comprensión, ¿no? Valoración de que él es tan inteligente como sus demás compañeros y de que puede hacerlo. Y muchas veces cuando nos enfrentamos con este tipo de realidades, vamos contra la lona, ¿no? Hacia la persona. Te equivocaste y te equivocaste por una serie de omisiones y le quitamos a la persona la valía o la posibilidad de que pueda hacerlo mejor en un futuro, ¿no? Podemos llegar a ser muy hirientes con respecto a este constante estar sobre los objetivos, ¿no? O sobre los resultados. Entonces, ¿qué pasaría si en este ejemplo los padres, los cuidadores, los tíos, en lugar de enjuiciar, pudiéramos aportarle a la persona que su inteligencia no depende de los resultados académicos, por ejemplo, ¿no? Sí, súper importante. Claro, no dependemos, Exacto. o sea, y esa parte, pues, en la que no dependemos, que habla mucho también, haciendo un paréntesis, a la parte en la que el amor no es condicionado. O sea, no porque seas bueno, bueno, entre comillas, porque realmente, o sea, estos conceptos habría que profundizar en ello, pero realmente no porque cumplas con lo que yo te pedí o no cumplas con lo que yo te pedí, eso no te convierte en bueno ni malo, o yo dejo de quererte por eso. Yo te quiero siempre porque en este caso, hablando en el caso de los hijos, por ejemplo, esta parte en la que el niño solamente se siente querido si cubre las satisfacciones de los padres. Eso es algo muy delicado porque en realidad no es así. Yo te amo por el simple hecho de que tú existes, hagas lo que hagas o pase lo que pase. Ese es el amor que construye también a los hijos, que brinda una sensación de seguridad y que nutre también su autoestima, que luego se ve dañada con el paso de los años, porque aprenden que si no hago lo que otros quieren, el mensaje es, entonces no soy aceptado, no me quieren y por lo tanto no me valido. Y así crece. Y qué peligroso eso, Mara, porque, es decir, si la aceptación depende de que haga lo que tú quieres, en el momento en el que haya otra persona que sea importante para ese niño, para ese joven,
va a ser eso, ¿me explico? O sea, soy tan obediente, soy tan buena niña, tan buen niño, y ahora pues ya tiene como la estafeta la otra persona o mi amigo o mi novio. ¿Qué quieres que yo haga para ser valiosa para ti, ¿no? Para ser aceptada. Y nos Entonces convertimos en eso, estos adultos que vivimos, que siempre nuestra valía va a depender de la aceptación del otro, entonces vivo para complacer, porque si no, entonces no me quieren así es. o no me siento amado. Ay, ¿cuántos temas salen de un tema? De veras, de una conversación se van haciendo así un chorro de temas. Es que yo creo que todo se va entrelazando, ¿no? Yo creo que todo se va tejiendo y es necesario ubicarlo, porque, vamos, este modelo tradicionalista de la educación era distinto, ¿no? Era Eras considerado buen hijo, buena hija en función de las satisfacciones que dabas, en función de qué tan obediente eres o eras. Entonces, insisto, eso al final de cuentas es muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso. Y bien, continuando, sí, en este ejemplo, ¿no? La aportación está en la recuperación de la valía y también en lo que tú hablas, ¿no? Como del amor incondicional en realidad. Y quizá, incluso como en esta falta de juicio de decir, sabes que a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado suspender una materia. A mí también me ha pasado, o yo recuerdo, ¿no? Que cuando pasó tal cosa, yo estaba en tal situación, ¿no? Abrir una conversación que sea un diálogo honesto, porque muchas veces los papás no quieren demostrar como esta parte que ellos también se equivocan, de que ellos también pasaron por ahí y no abren esa cuestión, ¿no? Pareciera que ellos son los que siempre tienen que saber qué hacer en este papel de guías o de monitores. Y si aceptamos que no es así, que fuimos construidos a base de errores, pues creo que al hijo, al adolescente, vamos a poder realmente asociarnos o conectar realmente con él, ¿no? Eh, sí, esta parte, ¿no? Hay una pregunta que me pareció importante que es, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Que la valía no está en los logros, ¿no? Que está en el valor de la persona, en lo que la persona es en realidad, ¿no? Wow, qué padre pregunta, nos invitas a reflexionar, la vamos a dejar ahí de tarea para que pues que nos compartan también qué se te ocurre a ti hacer para descubrir que la valía no está en los logros, que está en la parte interna de la persona. Ujú. Me gustó mucho. Lo quiero dejar así en el aire, a ver, pues con esta invitación de reflexionar, de date cuenta, porque aparte creo que de aquí brincamos a lo que yo siempre comparto, porque aprendemos mucho, tomamos muchos cursos, sabemos, no, hombre, la teoría la tenemos, pero así. Y hoy nos toca brincar a la acción. Y creo que esta es una pregunta muy interesante que invita a la acción. O sea, invita a la reflexión, ok, a ver, pero ahora brinco a la acción, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo, o sea, cómo se me ocurre que puedo descubrir o hacerle saber al otro que la valía no está nada más en los logros, sino en esto que hay dentro de él, ¿no? Entonces me hace padrísimo. Sí. En esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades insatisfechas que en este caso llevan a la persona a suspender, ¿no? Entonces, ahí si cambiamos la visión, es decir, de parte de los padres pensar que hay cosas importantes que lo están bloqueando, ¿no? Y también de parte que tiene el hijo de sí mismo, algo me pasa para suspender o para reprobar, no es que sea tonto, no es que no valga o que sea un desastre, es que hay cosas que me están impidiendo estudiar. Ahí, esta aportación, ¿no? Que hace la terapia breve, que es como, como poner el énfasis o poner el foco en la conducta que hay que atender, no en el ser de la persona, ¿no? Ujú. Entonces, pasamos de la opción uno, que es añadir más peso, más dificultad, más desencuentro, más tristeza, más sufrimiento, o sea, en este chantaje, en este bloqueo, en este silencio, en esta amenaza, en esta indiferencia, ¿no? Que era
a lo mejor el escenario más probable. Al escenario 2, que tiene que ver con acciones concretas de cambio, que atiendan estas necesidades insatisfechas, ¿no? Que las contemplen, que las vean. Es decir, algo más pensado, algo menos reactivo, algo al final de cuentas más efectivo, Mara, porque creo que, es decir, este principio, ¿no? De que si algo va a funcionar, ya habría funcionado desde antes, ¿no? Ujú. Pero muchas veces nos ocurre decir lo mismo, se nos ocurre insistir de la misma manera. Entonces, hay que cambiar por alternativas que sean más efectivas, ¿no? Para no desgastar, para no cansar y para no ampliar la distancia. Sí, dicho de una manera a lo mejor más aterrizada, es empezar a buscar nuevas formas de hacer las cosas Ujú, diferentes, que esto sea diferente y empezar a observar que realmente me va a traer un bienestar. A lo mejor al principio es un sentimiento como de incomodidad porque me estoy aventurando a algo que desconozco, pero cuando me doy la oportunidad de hacerlo, digo, ay, mira, no salió tan mal. O sea, pude ujú. hacerlo y empieza de verdad que a todo cambia. Cambia cómo me siento yo conmigo, cómo me estoy relacionando con los demás y cómo el ambiente alrededor de mí se torna de una manera tan diferente que me cuesta trabajo también asimilarlo. Pero hay que darnos la oportunidad para eso. Y lo digo así, para que te atrevas y te aventures a asomarte, a decir, bueno, voy a intentar. A veces es como, voy a intentarlo hacer así diferente, aunque no. Y luego te sorprendes, dices, wow, o sea, me tardé mucho. Y me tardo porque me da miedo, porque no sé cómo, pero hoy tienes las herramientas, por todos lados hay herramientas para poder salir adelante y para poder hacer cosas diferentes. Entonces hoy lo tienes ahí. Híjole, vamos a salir muy reflexivos de esta conversación. Reflexivos activos. Eso me gusta, Isa, reflexivos activos. Sí. Frenar el deseo de la confrontación, ¿no? Lo platicábamos cuando hablábamos un poquito de la neurología básica, ¿no? El deseo de confrontación va a estar ahí, ¿no? Es aceptarlo, es bailar con él. Y ese será algo distinto, ¿no? Utilizando también la enorme capacidad que tenemos que nos diferencia de, del resto de los seres, ¿no? Ajá. Y desde luego que mientras más resultados obtenemos, más lo volvemos a intentar. Ujú. Y es un camino de perseverancia, donde indudablemente va a haber errores que van a seguir ocurriendo. Es decir, de repente vas a gritar, de repente te vas a desesperar, de repente vas a amenazar, de repente te vas a recluir, ¿no? Emocionalmente y no vas a querer conversarlo. Eh, pero también es entender que cuando nos comportamos de una manera que no nos satisface, no quedarnos con la culpa, ¿no? Porque también eso sucede, así como chin, me desesperé, chin, esto califica como chantaje, por ejemplo, y lo hice, ¿no? Y acabo de dar un curso. Entonces, es ubicarlo, es ubicar esa parte y no quedarnos con la culpa ni dejarlo olvidado, sino conversarlo, ¿no? Si es que nos interesa realmente esa relación, ¿no? Si es que queremos realmente crecer en esa relación, porque evidentemente habrá interacciones que más bien nos interesa detener y que más bien nos interesa ya excluir de nuestra vida. Entonces, obviamente no es necesario como repasar ni ni hablar de estos estilos, ¿no? Sino más bien alejarte. Fíjate, ahorita que lo mencionas, eso es otro punto muy importante, porque qué valioso es darme cuenta que hay relaciones que me lastiman o situaciones o personas que simplemente cada vez que me ven sueltan estos comentarios irónicos, estos comentarios de sermón, estos comentarios que me desaprueban constantemente y ¿qué sucede conmigo? Pues me devalúan, me hacen sentir muy triste, que eso lo tengo que manejar yo. Tengo que aprender a manejarlo yo, quiero decirlo así. Sin embargo, lo que quiero subrayar es qué importante es detectar eso para que yo pueda establecer, como tú bien dijiste, un límite. Entonces ya no me acerco, ya no regreso. O en las cuestiones de familia sé que tengo que probablemente que seguir interactuando con la familia, pero ya sé cómo son. Y entonces voy, como dijiste tú, voy ya, es que dijiste tú al principio, frenar el deseo de confrontar a la gente. Ya lo hablo yo desde esta otra parte en la que ya voy sabiendo cómo son
y entonces ya sé lo que me espera y es como, por decirlo así, es como preparar el cuerpo para no permitir que eso me afecte. Entonces voy porque sé que es horrible que lo diga así, pero sucede que nos lastima mucho porque estas situaciones vienen de la gente que más amamos, que normalmente son nuestros papás o nuestros hermanos o nuestra pareja o los hijos. Y entonces en circunstancias así conviene poner un poco de distancia, por supuesto, pero prepararnos porque ya sé cómo son y sé qué es lo que va a suceder y entonces ya no permito que eso me afecte. Eso es lo importante, aprender a manejarlo también, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, esta parte de la comunicación no violenta incluye desde luego la cuestión de los límites, porque cualquier comunicación que no tenga límites, eventualmente va a ser una comunicación violenta, porque hay una parte de la necesidad es que no está siendo cuidada, ¿no? Entonces, claro, esta profundización, este diálogo, esta posibilidad, cae sobre la buena intención, ¿no? Pero también es necesario y es de sabios ubicar que si hay alguna persona o alguna interacción que está siendo muy compleja, muy difícil, pues tienes que alejarte, ¿no? Parte de la autoprotección es justamente eso, no te permito, no lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, más bien como despedirte también de esa posibilidad, ¿no? De tener una relación profunda con alguien que pareciera que no te estima, ¿no? Claro. Bien, en la parte de las acciones, justamente, ¿no? Es qué acción concreta voy a poner para llegar del lugar donde estoy al lugar donde deseo estar, ¿no? Acción concreta, agendada en cosas que podamos evaluar. Este es bien básico, ¿no? Algo que sea posible, algo que esté a nuestro alcance, algo que tenga que ver con repetición, algo que sea ubicado en pequeños pasos para llegar a. Entonces, tiene que ver como con estas acciones concretas, ¿no? En dado caso, una situación no se cumpla, un acuerdo no pueda cumplirse, lo que nos está enseñando es de que no somos perfectos, ¿no? Y que necesitamos como ubicarlo, una estrategia alternativa. Ajá. Porque a veces así pasa, cuando hay algo que no estamos logrando a partir de estas metas, quizás signifique que hay una meta mal planteada o que hay acuerdos que son muy difíciles de alcanzar o que no estás considerando ciertas necesidades de pausas o de descansos, ¿no? Que estás siendo como muy voraz en esta meta, entonces sí necesitamos como ubicar estos procesos de la forma más orgánica posible. Sí, la alternativa a la exigencia, al final de cuentas, tiene que ver con los diálogos, con los límites claros, estructurados, amorosos, cuando pasamos de una conexión, ¿no? De qué necesitas tú, qué necesito yo y qué podemos hacer para cuidar de ambas necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, la exigencia ya no es necesaria, ¿no? Si hay evolución. Es decir, cuando sales de una diferencia de opiniones más hermanados, más afianzados, más cercanos, pues entonces ya el asunto del objetivo va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pero lo que te interesa es cuidar la relación, no el objetivo. Ajá. Como en este ejemplo, lo que te interesa es atender las necesidades del niño que reprueba, acercarte, preguntar, profundizar, no enjuiciar. Entonces, al atender esa necesidad de la relación, solito va a irse encaminando la parte de los logros, ¿no? De las metas académicas. Wow, qué padre lo dices, porque es efectivamente, entonces la exigencia ya no es necesaria, hay evolución, me interesa la relación y vamos a continuar juntos, bien amigos, aprendiendo a dialogar, que ese sería pues ese es el ideal de todas las comunicaciones. Lamentablemente, en un porcentaje muy alto no llegamos ahí, pero me gusta ponerlo así porque conforme nos vamos dando cuenta, vamos abriendo espacios a la oportunidad de nuevos conocimientos, a romper con viejos paradigmas, a hacer a un lado estas creencias para poder llegar a esta nueva forma
que lo vimos hace rato, el romper con esos patrones o con esos círculos para llegar a esta nueva forma de poder comunicarnos y seguir avanzando, para seguir aprendiendo juntos y comunicarnos, que sería lo ideal, como lo dije hace un momento. Así es. Y bueno, un poquito, ¿no? Con relación al asunto de los límites, como ya lo hemos mencionado, eh, los límites tienen que ver con atender algo nuestro, ¿no? ¿Mm? Es decir, el diálogo es necesario, las expresiones de las emociones son necesarias, pero también siempre dentro de una contención, ¿no? Y esta máxima, puedes enojarte, lo que no puedes es hacerme daño, ¿no? Lo que no puedes es herir. Tus emociones son válidas, son tuyas, las puedes expresar, pero tienes que cuidar y atender esta parte, ¿no? Eh, Cuando nos enfrentamos a una situación donde las necesidades de ambos no convergen, justo, ¿no? Es dialogar, eh, entender que la persona pues puede y quiere hacer tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero jugar Xbox, yo prefiero distraerme con algo, yo prefiero ver a mis amigos en lugar de hacer tal o cual cosa. Entonces ahí, por ejemplo, sería en este diálogo bien intencionado, ¿no? En este diálogo de película que podemos estar viviendo si la replicamos, sería así: entiendo que quieres descansar, entiendo que quieres esparcirte, entiendo que quieres ver a tus amigos, y al mismo tiempo entiendo también que es necesario atender a tus responsabilidades, ¿no? Entonces, este puente de al mismo tiempo, la verdad es de que funciona mucho, porque cuando decimos, sí, reconozco tal y tal y tal y tal necesidad, pero, ¿no? Entonces pareciera que ese pero es un sable, ¿no? Que rompe ahí la buena hondez, ¿no? La línea de esta columna de trato, y este pero parece que interrumpe la organicidad de esa conversación y la lleva a otra línea, ¿no? Entonces sí, entiendo que, ¿cómo se siente simplemente, Mara, ¿no? La diferencia. Entiendo que quieres jugar, entiendo que quieres divertirte, entiendo que quieres ver a tus amigos, pero entiendo también que necesitas trabajar o esforzarte o concentrarte en lo que es importante, ¿no? Entonces, ese pero pareciera que invalida lo demás. Entonces, si sustituyes en lugar del pero con al mismo tiempo, es mucho más incluyente, ¿no? Claro. Y aparte nos abres así los ojos enormes a una posibilidad distinta en esta forma que tenemos de comunicarnos, que es un poco una técnica que me gusta mucho, que hasta le llaman la técnica del sándwich, ¿no? En que, qué bien que hiciste esto, vamos a quitar el pero, en lo sucesivo podrías hacerlo de esta nueva manera, vas a ver, te saldría mejor o cuentas conmigo para tal cosa, porque ya ahí está el pequeño como esta parte pues no regaño, sino esta observación que estoy haciendo para transmitir el mensaje de no me gustó lo que sucedió y al final otra vez terminar diciendo algo positivo. De tal forma que digo algo positivo, mando mi mensaje y luego otra vez algo positivo. Y entonces se termina la comunicación de una manera mucho más amigable en la que se empieza como a encaminarse, ¿no? A abrir estos diálogos que nos permiten crecer juntos. Sí, totalmente. Isa, yo quisiera aprenderme de memoria todo lo que estás diciendo, de lo maravilloso que se me está haciendo. Es que este camino de la comunicación es un lugar en el que de repente vamos andando y nos sentimos en un laberinto, tan perdidas y tan fuera de nosotras que, pero es que le dije y no me entendió, y es que ya no puedo hablar con él, cuando realmente nosotros también cerramos esa parte de los diálogos. Cuando estoy esperando que a fuerza el otro tenga que pensar como yo o que a fuerza el otro tenga que aceptar lo que le estoy diciendo o lo tenga que hacer como yo digo, cuando en realidad es yo me estoy expresando, tú te estás expresando, es muy bueno que podamos conversar, como dijiste, para llegar a un acuerdo que sea lo mejor para ambos. No, lo mejor para ambos no significa que los dos estamos propiamente de acuerdo con lo que diga el otro, sino que a veces ahí conviene hacer a un lado eso para asomarnos y ver, ok, ¿cómo lo podemos construir? Y es toda una labor. Sí, toda una labor, porque es confrontar lo que sabemos y cómo sabemos hacer las cosas, ¿no? Ujú. Y nos encontramos a nosotros mismos replicando modelos
que dijimos que no eran funcionales, ¿no? No, y lo peor, que dijimos que nunca lo íbamos a hacer. Y entonces de repente dices, ay, no, ya estoy haciendo esto que me chocaba. Y empiezan otra vez a abrirse estas heridas o estas pequeñas rupturas en la comunicación. Y sobre todo esto que dices ahorita, que es a donde vamos, ¿qué pasa cuando ya sucede que habíamos quedado en algo pero no lo cumples? Claro. Justo en esto que dices en la herida, el camino de la vulnerabilidad indica eso, ¿no? Indica que seas abierto, que seas expuesto, que lo puedas ligar con cosas que tú has vivido, con cosas que te han pasado, con el hecho de que piensas que si ya llegaron a algo, que ya lo pactaron y que no lo cumples, pues tú también cómo estás, ¿no? En esa parte, que te evoca, ¿no? A qué te recuerda, ajá, como en este cansancio que puedas llegar a sentir. Eh, entonces es evitar como la cuestión del reproche y de la acusación, ¿no? Porque ya eso es una jerarquía de poder. Reprochar, acusar, hacer sentir culpable, es que tú estás asumiendo una jerarquía de poder con respecto a esta persona, ¿no? Entonces, el asunto de la vulnerabilidad lo que hace es igualar las circunstancias, igualar el camino, donde yo te muestro y tú también me guías, ¿no? Entonces, bueno, cuando no se cumplió el acuerdo, pues es necesario pactar nuevos acuerdos, ¿no? Que sí puedan ser cumplidos, lo mencionaba hace rato. Quizá la meta no estuvo bien establecida, quizá no fueron en pasos lo suficientemente pequeños, quizá fuimos muy ambiciosos con respecto a pedir del 0 al 100 de manera constante. Entonces, el asunto es darnos cuenta que ese conflicto, que puede llegar a ser parte de la vida cotidiana, pueden ser oportunidades de acercamiento u oportunidades de distanciamiento, ¿no? Nosotros elegimos al final de cuentas. En efecto. Y bueno, la asertividad que propone este modelo, el enfoque de comunicación no violenta, es la conexión y la empatía. La asertividad consiste en no poner la fuerza ni la firmeza en esa acción que queremos conseguir. Ajá. O sea, es como esto que indican inclusive los deportistas, ¿no? Cuando están frente a la cancha, que está la portería y que vas a tirar un penalti, ¿no? Dicen que si te obsesionas con el asunto del resultado, es probable que lo falles, ¿no? Y que todo lo que entrenaste se vaya por la borda, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en este caso sería justamente poner la atención como en lo que puedes controlar, en lo que puedes regular, en la relación, y el objetivo llegará. Exacto. Mm. Sí, Hemos terminado con nuestra presentación, con tu presentación que está maravillosa. Creo que rescatamos muchísimas cosas muy importantes, que necesarios son los diálogos, estos diálogos que nos construyan, que nos lleven a estar en lugares de mayor plenitud, porque sabemos escuchar, aprendemos a escuchar y también dejamos que los demás se expresen, expresándonos también nosotros. Creo que eso es algo muy importante. Me gustó mucho la manera en la que tú nos presentas este camino de la vulnerabilidad, que también es híjole, un lugar que es delicado y que creo que hay que verlo con ojos de mucho amor, porque es cuando nos exponemos a nosotros mismos pues lo más íntimo, lo más profundo de nosotros sale a la luz cuando en este camino de estar siendo vulnerables. Y entonces cuando nos exponemos de esa forma sentimos mucho miedo y a veces nos sentimos defraudados. Y desde ahí, esa parte en la que nos sentimos tan lastimados o hace que cerremos los canales de comunicación, cuando en realidad pueden verse fortalecidos. Cuando me doy cuenta, fui yo misma, tuve la valentía de expresarme como soy, de decir lo que sentía y además de compartirlo. Al decirlo lo comparto, pero, pero quedarme con eso, no con la otra parte en la que le dije y me lastimó y me traicionó.
sino con el aprendizaje de me atreví a compartirlo, fui yo misma y eso me brinda pues un camino a la madurez emocional. Eso es maravilloso. Y una invitación a seguir compartiendo y comunicándome desde mi ser abierto que puede expresarse. Y eso me encanta. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, porque tiene que ver con fuerza, ¿no? Normalmente asociamos vulnerabilidad con falta de fuerza, ¿no? Pero al final de cuentas es resiliencia. Ajá. Sí, esta cuestión de compartirte de manera abierta, ¿no? Con coraje, decía Brené Brown, ¿no? Asociado coraje no con molestia, sino con corazón, pues creo que es una enorme posibilidad de crecimiento. En efecto, Isa, pues yo te agradezco mucho. Sé que cuando tengas oportunidad te vas a meter aquí a ver los comentarios y si tú puedes, vas contestando poco a poco. Me gustaría mucho, si tú puedes, si tú quieres, que nos compartas tus datos, si alguien quiere comunicarse contigo, hacer una cita, hablarte, cuáles son tus datos. Yo aquí los voy a anotar. Sí, muchas gracias. Pues Mara, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Isabel Villaseñor Ortiz, ¿no? Podemos por ahí compartir información. Te paso también mi correo, ajá, que son las siglas de mi nombre, es Mivo María Isabel Villaseñor, es con V, Ortiz, Mivo.82. Oye, ¿es Mivo y Uh-huh. luego Ortiz o Miv Ortiz? Es Mivo tal cual, es mivo.82 @hotmail.com. Uh-huh. Ok, Ese es mi correo. ok. Sí. Y si quieren hacer una cita contigo, ¿cómo la hacen? También puede ser a través de mi celular. Te paso mi teléfono, es 452 Uh-huh. 170 0810. Ok. Uh-huh. Estoy dando consulta tanto en la modalidad presencial para las personas que nos sintonizan aquí de Uruapan, Michoacán y sus alrededores, eh, o vía online también, que podamos coincidir a través de ese medio. Isa, pues muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo y por hoy habernos abierto un camino nuevo a aprender a comunicarnos de una manera mucho más eficaz, no de una manera violenta. En este andar de comunicarnos para escucharnos y hacer sentir al otro también lo mismo. Mara, muchísimas gracias por por todo, ¿no? Por la invitación, por todo lo que fomentas, por todo lo que haces, por estar siempre activísima en esta cuestión de vincular, ¿no? Yo creo que es bien importante esa labor de vincular entre las personas que requieren un apoyo y quienes quieran también compartir o mencionar algo, ¿no? Entonces yo eso te lo reconozco un montón, eres movidaza en muchísimas cosas, entonces eres un referente de ética, eres un referente de entrega y muchas gracias por todo este tiempo de amistad y de cariño. Ay, Isa, muchas gracias a ti. De verdad que yo te agradezco mucho porque nos nutres. Más adelante vamos a tener a Isa con otro tema súper interesante. Ya se los iremos compartiendo porque nos vamos a ver en marzo otra vez para que no se lo pierdan y te agradezco de verdad de todo corazón este compartir y nutrirnos porque yo hoy me voy con los ojos así. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, mi niña. Fuerte abrazo. Bye. Bye. Gracias.